Bueno, este taller es un taller de calculadora de emisiones de carbono, como lo dice bien el título. Mi nombre es Tomás Mata, yo estoy trabajando como coordinador del programa de certificaciones de APRESID. Estamos trabajando con algunas problemáticas que tienen que ver con la emisión de carbono y cómo está el foco puesto en esas emisiones de carbono por parte de distintos mercados. La idea es contar un poco, desde la perspectiva de Miguel Ángel, qué es lo que pasa a nivel global y localmente, cómo está trabajando, con un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, con las calculadoras de emisiones de carbono, que fue un trabajo que hicimos en conjunto el año pasado. Les presento un poco los disertantes. Primero las damas, María Rosario Cobo. María Rosario es licenciada en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, miembro del equipo técnico de la Dirección de Sustentabilidad, Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Miguel Ángel Taboada, ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias del Suelo de la UBA y doctor en Eco y Agrosistemas del Instituto Nacional Superior de Toulouse, Francia. Se desempeña actualmente como director del Instituto de Suelos de INTA, profesor asociado en la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la FAUBA e investigador independiente de CONICET. Es autor participante del 5º informe de cambio climático del IPCC, y participa como experto en el panel intergubernamental científico-técnico de la Alianza Mundial de Suelos con sede en FAO. Y por último, Santiago Tifaine, ingeniero industrial, egresado de la Universidad Católica Argentina, especializado en la estructura jurídico-económica de la regulación energética, magíster en energía y magíster en energías renovables. Mención en biomasa de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN. Santiago es director de Sustentabilidad, Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la idea es que cuente cada uno brevemente qué es lo que trajo para compartir con ustedes. Al final del taller hay un espacio para preguntas, así que le pido que el que tenga una pregunta levante la mano, le acercamos el micrófono, y la idea del taller es justamente preguntar e intercambiar con ellos, que son los que saben. Así que le damos paso a Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes a todos. Veo muchas caras amigas por acá. Bueno, al principio agradecer la invitación a este taller, a poder estar acá. Y en segundo lugar, realmente lo felicito a APRESID por meterse en este tema, realmente que es muy de avanzada. La idea que yo tenía, que un poco estuvimos coordinando con mis compañeros, que yo planteé un poco lo que es mi visión de cuál es el estado del arte, de lo que está pasando en el mundo, muy brevemente, pero quiero aclarar en esto que es un tema, el tema de las calculadoras de carbono, huella de carbono, es un tema que ni por asomo está cerrado, no es un tema que hay una cátedra armada y hay una ciencia armada, con lo cual probablemente yo dé mi visión, y más que mi visión dé también lo que he encontrado y cosas también en las que estoy trabajando. Veo acá también colegas míos que también están trabajando en el tema, por eso sospecho que esto va a ser un tema bastante abierto. El tema de esta presentación es calculadora de emisiones de carbono en producción agrícola. ¿Cómo y para qué la usamos? Primero, una definición. ¿Qué es una calculadora de carbono? Quizás redundante, atendiendo a que ya vienen trabajando en este tema, pero básicamente la calculadora de carbono apunta a generar algo que se llama la huella de carbono. Los que leen literatura en inglés es carbon footprint. Y esto se calcula a partir de cuál es la sumatoria de emisiones de gases de efecto invernadero que emite un individuo, una organización, un evento, un producto. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad los cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero usualmente se hace con la metodología del IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático. Fueron pensados para cálculos de emisiones que genera un país, no una empresa, no un evento, no un producto. Con lo cual, primera aproximación o primera idea, es una adaptación de algo que fue pensado para países, para continentes, llevados a una cadena comercial, por ejemplo, ¿tá? Este cálculo entonces consiste en recopilar datos referentes a los consumos directos e indirectos de insumos materiales, por ejemplo fertilizantes en el agro, cuál es el gasto en energía, y esto, si aceptamos esta unidad, traducirlo en emisiones de dióxido de carbono equivalente, usando lo que se llama el poder de calentamiento de cada gas. No sé el grado de aproximación que tiene el público presente a este tema. Yo
voy a asumir que hay cosas que todavía no son sabidas, pero si hay gente que lo conoce, que me disculpen esto, pero digamos que lo que conocemos como la unidad de dióxido de carbono equivalente es una unidad que apunta, como decían las maestras de la primaria, a no sumar peras con manzanas. Es decir, se suman cuánto equivalen las emisiones de dióxido de carbono que tiene un sistema. El segundo componente que ustedes ven ahí son las emisiones de óxido nitroso, que es el otro gran gas de efecto invernadero, es el gas que produce la agricultura, multiplicado por 290, que es el poder de calentamiento que tiene ese gas con respecto al dióxido de carbono. Es decir, el dióxido nitroso calienta 290 veces lo que calienta el dióxido de carbono, más lo que hay de metano, CH4, multiplicado por 25, que es su poder de calentamiento. Esto lleva a una unidad única que se conoce como el dióxido de carbono equivalente. Esta unidad lleva a que un producto, lo que sea, genera algo que se llama la huella de carbono. Cuando uno va a Europa se encuentra que en algunos productos, en este caso es leche fluida, encuentra esa pata, no sé si la ven, con ese 900 gramos de huella de carbono, que esta etiqueta que simboliza mundialmente a la huella de carbono, en este caso es leche fluida vendida en un supermercado, por ejemplo. Es solo un ejemplo, ¿tá? Atendiendo a que estamos pensando en la huella de carbono de productos que vienen del sector agropecuario, vamos a hacer un rememoramiento de cuáles son los gases que emite el sector agropecuario. Ahí tienen los tres, arriba el dióxido de carbono en rojo, el metano en violeta y el óxido nitroso en color verde, donde estamos viendo que el gran origen del dióxido de carbono es fundamentalmente la quema de combustibles fósiles y en segundo lugar todo lo que son los procesos industriales y de generación de energía. El metano, en cambio, tiene como gran origen la ganadería con rumiantes, lo que se llama la fermentación entérica del ganado vacuno, y en el caso de cultivos de arroz bajo inundación también se emite metano, que es un proceso anaeróbico. El óxido nitroso, a diferencia de los otros, es emitido casi exclusivamente por los suelos agrícolas y tiene que ver con todo el nitrógeno que entra a los suelos agrícolas como fertilizante, como residuo, como abonos, con lo cual se considera que es el gas que se emite por uso agrícola de los suelos y el pastoreo de las tierras, es decir, deyecciones animales en forma de heces y de orina. Y vuelvo otra vez al dióxido de carbono, donde la otra gran fuente, y que está muy vinculada con nuestros procesos, es el dióxido de carbono emitido por cambio de uso de la tierra y deforestación, siguiendo la metodología del IPCC, que establece que para cambio de uso de la tierra hay una ventana de 20 años. Luego que hay un cambio de uso de la tierra, desaparece una pastura, hay desmonte, hay una ventana de 20 años hacia adelante en el cual yo tengo que calcular cuánto dióxido de carbono se está emitiendo. Entre paréntesis, debido a eso, en la última comunicación nacional de Argentina, el dióxido de carbono por deforestación llegó al 21% de las emisiones de la Argentina. Coincidió con una ventana en la cual la Argentina deforestó mucho, por ejemplo. Bueno, una cosa importante es pensar que esta huella de carbono, esta sumatoria de gases, en realidad se relaciona, ¿cómo se relaciona esto con lo que se llama la huella de carbono y qué factores a considerar en esto? Y en realidad lo que hay que considerar es que hay otras formas de encarar esta situación, y es que con otras huellas, lo que se llaman las huellas ecológicas, que incluyen, por ejemplo, la huella hídrica, cuál es el consumo de agua que tiene un producto, la huella energética, es decir, cuál es el consumo energético en la producción. Otras formas de analizar qué es el consumo energético, que se conoce como el análisis del ciclo de vida, en inglés se conoce como Life Cycle Analysis, y esto da lugar a un concepto más amplio que son las huellas ambientales o huellas ecológicas. Sin ánimo de complicarles la vida, lo que quiero decirles que cuando hablamos de estas huellas en el mundo, una cosa muy importante es ver cómo se está calculando y cuál es el origen y qué componentes tiene. Es decir, no hay una única forma de calcular esto. Y esto va de acuerdo con el segundo párrafo, que es que por lo menos hasta donde llega mi conocimiento, no existe todavía acuerdo comercial ni exigencia normativa general en cuanto al uso y la normatización de todo esto. Es decir, actualmente se está utilizando mucho en la comercialización de algunos productos, típicamente productos de exportación de alto valor agregado, como vinos finos, lácteos, quesos. Por ejemplo, Nueva Zelanda vende quesos a Europa, tiene que ir con la huella de carbono que tiene eso. Cafés de origen reconocido, y en general esto ocurre en países de la OCDE, la Organización del Comercio, pero que tienen normas progresivas de trazabilidad, es decir,
países, estamos hablando típicamente de la Unión Europea, con normas duras de trazabilidad, están exigiendo muchas veces la huella de carbono, sin la cual a veces es muy difícil entrar en esos mercados. Pero son normas internas. La otra cuestión importante a considerar en las huellas es las precauciones de uso. Es como quien lee el prospecto de un medicamento, que son los límites a partir del cual calculamos la huella de un producto y por encima del cual ya no la estamos calculando. Es decir, ¿qué sucede, por ejemplo, en la cadena de un producto exportable? Y en general, cuando hablamos del agro, pensamos en lo que es tranqueras adentro. Tenemos emisiones tranqueras adentro que generalmente son los gases de efecto invernadero, los GEI de cultivos y animales que están presentes, más cuánto se emite en el sentido de óxido nitroso, de metano, de dióxido de carbono en el caso que haya cambio de uso de la tierra, uso de combustible, y eso es lo que se llama el producto dentro del campo. Pero si estamos pensando ya en una cadena que incluye hasta la góndola de un supermercado, o desde antes, entran otra serie de cosas. Por ejemplo, consideramos la producción de los insumos, es decir, cuánto llevó la fabricación de urea, de nitrógeno anhidro, de los plaguicidas, o vamos hacia el otro lado de la tranquera afuera, todo lo que es los procesos industriales de transformación, el transporte nacional, todo lo que es los gases de efecto invernadero de la comercialización, del empaquetado o el procesamiento de los desechos. Es decir, cuando hablamos de la huella, entonces son cosas que hay que marcar el límite y decir, mi sistema empieza acá y termina allá. Y son discusiones que no son menores. Fíjense que a nivel mundial, en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte, todavía no hay un acuerdo internacional de quién se hace cargo de lo que se llaman las emisiones overseas, es decir, el transporte internacional, el viaje en avión o en barco. ¿Quién lo paga? ¿El país emisor o el país que recibe? Son cosas que todavía no se llegó a acuerdo, para que tengan una idea. Lo que pongo acá, el GEI del transporte internacional. Aquí hay un ejemplo, acá está Jorge delante mío, que esto lo debe conocer, esto lo hizo una persona de Inter, Roxana Piastrellini, que es el sistema de la cuna a la puerta. Fíjense, esto se aplica para el biodiesel de soja, donde ustedes pueden ver cómo hay varios límites impuestos ahí. Tiene un cuadradito rojo que está el proceso agrícola, donde entra cuánto emite el cultivo de soja en sí mismo, los combustibles que se usaron, la energía eléctrica, el uso del suelo, en caso que haya habido cambio de uso de la tierra, fertilizantes, etc. Y luego tiene toda la otra parte que es el proceso industrial de la transformación, donde aparece el acondicionamiento del grano, la extracción y refinamiento del aceite, el proceso de esterificación. Es decir, fíjense ustedes como en lo que en el proceso de bioetanol entran toda una serie de condicionamientos que necesariamente hay que aclararlo cuando estamos calculando todo esto. Este es un trabajo que apareció en la revista RIA. ¿Tá? La otra cuestión, fíjense, para emisiones dentro del campo, esto sí es un ejercicio que hice yo, donde estamos viendo quizá la gran emisión que tienen los campos no ganaderos y que no han tenido cambio de uso de la tierra, es la emisión de óxido nitroso desde suelos agrícolas. Y en este caso, cuando hacemos este cálculo, necesariamente tenemos que hacer un cálculo muy fino de cuánto nitrógeno entró al sistema en cada año. Entonces, fíjense ustedes, la soja, que a veces es tan cuestionada, como la emisión total de óxido nitroso aparece mucho más baja que una soja de 3.500 kilos por hectárea, aparece emitiendo mucho menos que un maíz de 10.000 kilos por hectárea, o incluso que un trigo de 4.000 kilos por hectárea. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque cuando estamos produciendo trigo o maíz, estamos agregando, considerando el nitrógeno que entra como fertilizante, que en el caso de la soja no lo tenemos, por ejemplo. ¿Tá? Y en el caso del maíz a eso le sumamos una biomasa que entra a los suelos, hay una relación paja-trigo 1 a 1, estamos pensando en una biomasa de 10.000-12.000 kilos por hectárea, que tiene un 1,5% de nitrógeno que está entrando al suelo, con lo cual lleva a que el maíz proporcionalmente está aportando mucho en la emisión de óxido nitroso de este sistema. Son solo ejemplos. La otra cuestión pasa entonces cuando es en el caso de las emisiones de los alimentos, de las cadenas de alimentos. Y acá se ha estado trabajando muchísimo en los últimos años en el mundo, no solo con cuánto se emite hasta la góndola, sino qué pasa después de la góndola. Algo que me parece que desde APRESID deberíamos estar pensando en cuál es la responsabilidad que hay, por ejemplo, en la cadena de emisiones y en el manejo de esos desechos. Fíjense ustedes, esto es lo que tiene una dieta teóricamente saludable, en proporción calórica, en carnes, la parte negra de la barra, los productos animales, la parte blanca, la parte gris oscura, verduras y frutas, y luego frutas secas, nueces, porotos y aceites y granos. Cuando uno va a ver las distintas huellas calculadas sobre esto, un trabajo hecho en Suecia es este,
Y uno va a ver que, fíjense, la primera columna tiene la huella de carbono, donde se observa cómo los productos animales, lo blanco más negro, tienen una huella de carbono proporcionalmente, la huella de carbono de sus productos, los productos animales ocupan una proporción muy elevada de toda la huella. Algo parecido pasa si hacemos la huella del nitrógeno, tiene que ver con la proporción de nitrógeno que llevan como fertilizante, y en cambio cuando hablamos de la huella hídrica, esas proporciones se vuelven bastante más equilibradas. Cuando vamos a ver entonces otro componente muy importante, que creo que en la Argentina estamos trabajando muy poco de esto y que hay que trabajar, es en cuál es el manejo de los desechos de los alimentos. Entonces, vamos a ver que en los países que tienen normas progresivas de trazabilidad, estos desechos tienen lo que se llama un nivel que se maneja con jerarquías de desecho, que van desde un nivel más alto en la primera columna a un nivel más bajo. En general, el nivel más bajo de desprecio tiene que ver con la disposición final, cinturón ecológico, rellenos sanitarios, ese tipo de cosas. Y el nivel más alto es por la reutilización y vuelta a dar al ser humano, ¿tá? Y en el medio hay distintas alternativas que pasan reutilización, preparación de reuso, la primera columna de la Unión Europea, por ejemplo, el reciclado, que va para alimento para ganado, la recuperación, y así tenemos distintos enfoques en la Unión Europea, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Holanda, en Suecia, esto hecho para la localidad de Uppsala, mostrando cómo este tema está siendo considerado fuertemente en estos países. ¿Qué hacemos con el desecho de los alimentos, que son un componente muy importante en la huella de estos productos? Y aquí vemos un ejemplo. Fíjense, como de un alimento producido a un alimento vendido, hay una parte que se descarta, que es lo que se llama el alimento descartado, y hay distintas alternativas que pasan desde el relleno sanitario, la incineración, la transformación en compostaje, que es para abono para los suelos, la digestión anaeróbica, que tiene un subproducto que es el metano o el etano, que básicamente es para producir gas, y la donación como alimento humano, y lo que vemos en la última columna, qué producción está sustituyendo todo esto. Y esto, ¿por qué lo estoy mostrando? Porque creo que esto es muy elocuente. Lo que están viendo acá es cuál es la huella que genera estos distintos tipos de manejo luego de la góndola. Fíjense ustedes cómo el relleno sanitario, la barra de color azul, es decir, me lo llevo a la basura y lo tiro en un relleno sanitario, como pasa en las grandes ciudades de Argentina, es lo que me está generando por lejos más huella. Y en cambio, cualquiera de las otras alternativas que pasan por la digestión y transformación en gas, la incineración, usar como alimento animal, compostaje, o si es posible el alimento que conserve calidad, donarlo a otras personas, evidentemente no solo tiene una huella muy baja, sino que a menudo tiene una huella negativa y me baja el nivel de huella de carbono. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que queda claro que si estamos hablando de producción de alimentos, no solo es importante considerar lo que pasa dentro del establecimiento, sino que lo que pasa tranqueras afuera, no solo el proceso industrial, sino también lo que pasa luego de la venta. Lo que hacemos con los desechos es un tema muy importante. Bueno, un sumario de algunas de estas ideas y voy terminando entonces. Es evidente entonces que ¿qué cosa estamos seguros de todo esto? Que el tema de las huellas, hay un creciente uso o consideración de huellas de carbono, o mejor dicho, de distintos tipos de huellas, tanto de carbono como de nitrógeno. La huella de agua es cada vez más importante. Cuando hacemos ciclos integrales, lo que se llama el análisis del ciclo de vida, ya entrando con enfoques de consumos de energía. Otro tema importante es que todavía no existe una normatización, pero claramente es importante, por eso mi felicitación a la institución que se pone en este tema, creo que es pionero esto. Es muy importante demostrar que estamos en un camino de producciones bajas en carbono o low carbon, que cada vez más es necesario para entrar en en mercados de altos requerimientos. Y cuando hablamos de esto, es fundamental considerar dónde está el límite, dónde empieza mi huella, dónde termina, y considerar también los costos energéticos del transporte. Y queda claro que me parece a mí que se abre un camino muy prometedor que va mucho más allá de la góndola del supermercado, que es cómo se manejan los desechos y los residuos de los alimentos. El hecho de arrojarlos a la basura, al cinturón ecológico, o de reciclarlos de alguna forma, es realmente un cambio dramático en sentido de inglés, no de drama, de cómo podemos reducir esa huella mucho más allá de cuando salimos del campo. Bueno, muchísimas gracias a toda la atención a todo el mundo y espero las preguntas. Bien, le damos lugar, Santiago, Rosario.
¿Cómo? ¿Está bien? Bueno, antes que nada, buenas tardes, muchas gracias Tomás. Le quiero agradecer este espacio a la gente de APRESID que estuvimos trabajando el año pasado en el desarrollo de una... Ahora le vamos a mostrar lo que estuvimos trabajando es en el desarrollo de una calculadora de carbono. Ahora Rosario le va a explicar bien cómo funciona. Nosotros formamos parte del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y pertenecemos a la Dirección de Bioeconomía, la Dirección Provincial de Bioeconomía. Dentro del programa que vamos a mostrar, en realidad la finalidad última no es la precisión del cálculo de la emisión, sino empezar a incorporar conceptos de gestión sobre las emisiones que se generan en las producciones agrícolas. Eso es algo que coordinamos también con la gente de APRESID, con Tomás y José Luis Tedesco, para poner el foco directamente ahí, obviamente sin descuidar la lógica científica que hay atrás del cálculo, ¿no? Pero la finalidad última que estamos buscando a través de esta herramienta es brindar sistemas de gestión que tengan alguna utilidad práctica para el productor, tanto para abrir nuevas posibilidades de mercado en un futuro, que estén limitadas por las exigencias que puedan llegar a aparecer a partir de este tipo de certificaciones que podrían surgir, y obviamente también por una metodología de gestión sobre los recursos que estamos utilizando para las distintas producciones. Indirectamente lo que estamos haciendo al medir las emisiones de la huella de carbono es medir los recursos que estamos empleando en las producciones agrícolas. Simplemente quería hacer esa introducción y ahora lo dejo con Rosario Cobo, que fue quien desarrolló la herramienta y se la va a presentar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Simplemente a modo de introducción, a nosotros nos parece que hay algunos conceptos que siempre está bueno refrescar, o sea, ir desde lo más global hacia lo específico. Entonces, simplemente es recordar por qué hablamos de emisiones, ¿no? La vida en nuestro planeta la debemos gracias a un fenómeno natural que ocurre en la atmósfera, gracias a los gases de efecto invernadero que retienen el calor que refleja nuestra superficie terrestre. ¿Qué ha pasado? Que desde la revolución industrial y la incipiente quema de combustibles fósiles, esta concentración de gases de efecto invernadero se ha modificado. Por lo tanto, la influencia humana en el sistema climático es clara, o sea, hay evidencia del IPCC, se puede observar en ese gráfico el aumento en los últimos 100 años de esta concentración de gases de efecto invernadero. Como consecuencia, eso trajo aparejado el creciente calentamiento global, o sea, la aceleración, digamos, del calentamiento global, que si bien es un proceso natural de nuestro planeta Tierra, este fenómeno lo ha acrecentado. Y eso trajo como consecuencia lo que conocemos como cambio climático. Evidencias del cambio climático son sus consecuencias, que es el incremento en la variabilidad de eventos extremos, como son las sequías, las inundaciones, las heladas, y la variación en las precipitaciones y las temperaturas del planeta, con corrimientos en nuestro país de las isoietas y las isotermas. Cabe mencionar que esto son impactos a escala planetaria, que no es simplemente un impacto local o regional lo que ocurre solamente en nuestro país, ¿no? ¿Cómo se puede actuar frente a esta situación? Hay acuerdos internacionales y una normativa nacional competente como para poder afrontar esta situación. El principal antecedente es la Cumbre de la Tierra en el año 92. A partir de esta cumbre se formó la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al Cambio Climático. Nuestro país adhirió a través de la Ley 24.295 y mediante esa adhesión nos comprometimos a informar nuestras emisiones, o sea, que es lo que comentaba Miguel de las emisiones a escala país. Luego se formó el primer acuerdo internacional, que es la firma del Protocolo de Kioto. Nuestro país también adhirió a partir de una ley, la 25438. Lo importante de este protocolo es que se realizan todos los años confederaciones de las partes que conforman este protocolo para acordar ciertos compromisos de cómo se va, qué estrategias va a llevar a cabo cada país para poder reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Argentina, en la COP de París del 2015, asumió el compromiso de reducir sus emisiones un 15% para el año 2030. Y por otro lado también nos
parece importante destacar los ODS, que son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, también declarados por la ONU, que nuestro país conforma. Tiene también la Agenda Argentina 2030 para cumplir con estos ODS. La importancia de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable es que son los que orientan los financiamientos del PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cuál es la situación de nuestro país frente a este inventario, ¿no? Argentina ocupa el puesto 22 del ranking mundial de las 192 naciones que conforman la Comisión Marco. ¿Y cuál sería el rol de las actividades primarias del último inventario, que fue en el año 2014, con datos del año 2014? Surge que Argentina emite 144 millones de toneladas como consecuencia del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos del suelo, siendo eso un 39% del aporte, esto a escala nacional. ¿Me pasas una copita con agua, por favor? Bueno, de este gráfico lo importante es que perdón, por ahí hablo muy rápido. De este gráfico lo que es importante destacar es que, lo que comentaba un poco Miguel, los distintos aportes de las actividades del sector agropecuario, en donde se destaca que sí, la ganadería es la que mayor aporte de emisiones hace como consecuencia de las emisiones de metano por la fermentación entérica o la no gestión del estiércol, pero eso no hace que el sector agrícola no tenga una participación también importante en esta contribución. Entonces, ¿qué es la huella de carbono? Un poco Miguel lo estuvo explicando, o sea, es el instrumento para poder medir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un montón de referencias internacionales con metodologías muy similares que toman los flujos de materiales y consumos de energía, los multiplican por un factor de emisión. Algunos son desarrollados nacionalmente por cada país y otros son establecidos por estas metodologías y son tomados como referencia. Y claramente hay que definir un alcance temporal y espacial para poder hacer este cálculo. Bueno, me quedé medio superpuesto. ¿Por qué es interesante el cálculo de las producciones en las producciones agrícolas? Por los consumos de combustibles y los consumos energéticos de las actividades, ya que la mayoría de las labores agrícolas, sobre todo con un nivel alto de tecnología de manejo medio, está todo motomecanizado, se diría, o sea, sí, con consumo de combustibles. Y acá está. La propuesta es, sí, plantear un sistema de gestión interna, o sea, de poder cuantificar qué es lo que emito, calcular la huella, identificar dónde lo emito, o sea, cuáles son las mayores generaciones que tengo dentro de mi producción, desarrollar un plan de mitigación, o sea, acciones y estrategias para poder atacar buscar reducir, mejor dicho, estas emisiones, poder hacer un control y seguimiento, poder aplicar estas medidas y hacer un control y seguimiento de las medidas al volver a recalcular. Las ventajas del uso de este instrumento dentro del marco de este congreso, pensando en la sustentabilidad o en el camino de la sustentabilidad de nuestras producciones, desde las tres patas de la sustentabilidad, desde el punto de vista ambiental, es poder darle referencia a nuestro impacto ambiental, o sea, teniendo un valor de referencia de esas emisiones, con la oportunidad, obviamente, de poder accionar directamente sobre ese número. Económicamente, brinda información útil para poder plantear formas de ahorro a partir de disminuir la compra de insumos o los tipos de combustibles que utilizamos intrapredialmente, el aporte a la trazabilidad de nuestra producción, con la oportunidad frente a mercados de productos diferenciados o lo que se hablaba anteriormente de posibles exigencias de mercados futuros sobre la trazabilidad, cuáles las huellas que pueda llegar a tener nuestra producción. Y socialmente, la sensibilización de los trabajadores, propietarios y la comunidad local frente a estos temas, y un compromiso de responsabilidad socioambiental de parte de los establecimientos. Ejemplos en el mundo, como también mencionaba Miguel, nosotros tomamos Francia, que tiene una ley que obliga a los productos de consumo masivo a que tengan etiquetado con la huella de carbono,
Otro ejemplo interesante, que por ahí no es con huella de carbono, pero sí con medición de emisiones, es la empresa Apple en Estados Unidos. Ellos cuantifican sus emisiones a través de informes desde su responsabilidad ambiental y en ese gráfico se puede ver cómo a partir de las emisiones que tomaron modificaron su matriz energética a energías renovables para reducir esas emisiones, por dar un ejemplo. Y en caso de Argentina hubo una iniciativa en el año 2014 de etiquetado de huella de carbono con un vino para exportación. Bueno, a partir de todo esto que estuvimos conversando, desde el Ministerio surgió a través de los chicos de APRESID, del programa de certificaciones, ver si se podía incorporar la huella de carbono en la certificación de un establecimiento. Entonces desarrollamos esta metodología muy simple a través de las hojas de cálculo del Microsoft Excel. Tomamos las metodologías internacionales, o sea, vimos qué es lo que había que identificar dentro de cada predio, identificamos los consumos que tienen comúnmente y tomamos los datos de análisis bibliográficos, sobre todo muchos trabajos en nuestro país del INTA y referencias de consumos de productores. Definimos el alcance, que para nosotros es el alcance temporal, es cada campaña productiva y es hasta la tranquera, digamos, son las labores, todo lo que se hace internamente. Bueno, este año estamos validando la herramienta con las chacras que pertenecen al Ministerio para ver si, bueno, realmente esto funciona y de qué manera se pueden identificar estrategias para abordar los valores que dé como resultado de esa prueba, ¿no? Entonces, hoy, para descargar la herramienta, está en la página del Ministerio, en un apartado a la derecha que dice huella de carbono. Simplemente se ingresa ahí, está la calculadora HS Agrícola. También se cliquea y ahí está cargada, simplemente con cliquear se descarga automáticamente y también está cargado un instructivo que explica paso a paso cómo completarla. Acá. ¿Puedo salir? Sí. Sí, quiero entrar al Excel para rápidamente. Abrimos en Excel. Código que hay. Se puede leerlo. ¿Cómo? ¿Qué bochinche de ahí? Y se debe ver. Mientras aprovecho el tiempo como para contar una anécdota a partir de esto también, ¿no? A partir del cálculo digamos, de la herramienta que desarrolló Rosario, la gente de APRESID también estuvo de acuerdo con la metodología y también la van a estar incorporando dentro de su herramienta de gestión. Digamos, fue algo que estuvo validado por las dos partes y obviamente con apoyo de otras instituciones. Quiero aclarar varios puntos respecto a la calculadora. O sea, es una herramienta muy sencilla que, como explicaba Santiago, el objetivo de esto era, desde el Ministerio por lo menos, o sea, nosotros hoy por hoy estamos difundiendo y tratando de concientizar, por así decirlo, sensibilizar al sector en materia de estos temas. Entonces, la calculadora es muy sencilla y fue desarrollada para que el usuario interesado juegue, digamos, con las variables a modo de empezar a tomar un poco de dimensión de lo que significa esto de cuantificar las emisiones, de lo que significa decir, no sé, los números que da y como él decía, o sea, no es una cuestión del número específico que esto brinde. Por acá. Bueno, como les explicaba, primero marcás la campaña que querés medir, un nombre del establecimiento. Lo que les explicaba, que no hay ningún apartado obligatorio para completar para que esto te arroje un resultado. Y también aclarar otras dos cosas, que no incorpora, o sea, se basa únicamente en las emisiones de los combustibles fósiles y de los consumos energéticos que pueda haber dentro del establecimiento. Totalmente de acuerdo que hay que incorporar los insumos, o sea, los fertilizantes químicos, como vimos anteriormente, es fundamental, y ni hablar de la ganadería, pero bueno, era el primer desarrollo que tenía que ver con solamente las producciones agrícolas. Entonces, el primer apartado tiene que ver con las labores en el campo. Nosotros
bueno, se completa la cantidad de total hectáreas que cultivaste, considerando que por ahí tengas hectáreas que no cultivaste o que quedaron o las tenés con otras actividades dentro del establecimiento. Consideramos solamente estos, en realidad son 6 tipos de cultivos, repetimos soja y maíz por una cuestión de primera, segunda o temprano tardío, pero también acá ya nos hicieron recomendaciones por ahí para incorporar la vicia para ciertas producciones en transición hacia agroecología, pasturas también. Entonces eso ya son cosas que tenemos como anotadas como para ir modificando. Mismo, no un defecto, pero algo que también le falta a esta calculadora es que no te genera un macro que te guarde lo que vos cargaste. Entonces es como vos la utilizás y te arroja un valor y si querés seguirla te la anotás aparte, digamos, y tenés que borrar y volver a completar, ¿no?, lo que hiciste. Entonces, nosotros sacábamos de ejemplo para traer, queríamos hacerlo en vivo, pero por ahí era mucho tiempo. Ingresás, por ejemplo, a soja primera y completás las hectáreas que cultivaste. Agregamos la preparación del terreno como un consejo que nos brindó también la gente de APRESID, si bien entendemos que se hace siembra directa en muchísimos casos, en algunas prácticas todavía se hacen ciertas preparaciones. En este caso no seteamos un valor promedio de potencia de tractor, por ejemplo, dejamos a que lo haga cada usuario según lo que utilice, pero después sí, el resto de los valores solamente tienen que completar según la labor la cantidad de hectáreas o en el caso de lo que es fertilización o pulverizaciones, la cantidad de aplicaciones y las hectáreas. Esto sí está seteado ya en la calculadora a partir de datos bibliográficos del INTA. Entonces te arroja, después de completar las distintas labores que hiciste, un resultado de emisión total y las emisiones por las hectáreas de ese cultivo. Clique a siguiente cálculo, te vuelve a la principal. Acá nosotros también que tomamos como ejemplo un trigo. Entonces también venís a trigo, acá nosotros pusimos un ejemplo de 100 hectáreas cultivadas. Nuevamente volvés a completar lo mismo según lo que hiciste y te arroja mientras vas completando, cuando volvés a esta solapa principal, estas 2 tablas con cuadros asociados que te resumen las emisiones por cultivo y las emisiones por labor total. O sea, las emisiones por labor te toman los 3 cultivos en este caso. Entonces, ¿qué te da? Que analizando esta imagen, la siembra con la fertilización sería la que más emisiones aporta dentro de este establecimiento. Y si miramos los cultivos, la soja de primera sería la que más aporta en las emisiones. Continúas con el cálculo, nosotros incorporamos movilidad operativa. Eso no aclaré por ahí de una, que los 3 primeros apartados será labores en campo, movilidad operativa y consumos administrativos. En movilidad operativa hay 4 subcategorías: el monitoreo de los cultivos, el abastecimiento de insumos, la asistencia a reuniones y un 4º apartado, otras actividades que quiere incorporar o si desea incorporar el productor. Entonces, acá nosotros a modo de ejemplo completamos que se monitorea con moto en un total de 50 kilómetros durante toda la campaña, porque eso también es el detalle es que tenés que hacer ciertos como numeritos antes de completar la calculadora. Y lo mismo, bueno, con camioneta, que tenés para elegir el tipo de combustible que utiliza la camioneta, si es nafta o diésel, porque tienen factores de emisión distintos, o sea, no emite lo mismo la nafta, diésel o el GNC. Creo que en auto, me parece que lo tenemos. Sí, lo tenemos, ¿no? Bueno, completás también de vuelta, o sea, los kilómetros, y a partir de los kilómetros te vuelve a tirar y te arroja las emisiones. En este caso, el monitoreo de cultivos dentro de la movilidad operativa es el que más emite. Y por último, bueno, en consumos administrativos, acá cabe mencionar que es importante este valor, porque entendemos que dentro de un establecimiento productivo prácticamente no se hacen tareas administrativas, quizás durante toda la campaña, unos días, entonces esto también a completar. Nosotros acá vimos que en una semana haces las tareas administrativas y completamos que utilizabas una computadora, bueno, acá no lo podemos ver, pero una computadora que lo usabas 3 horas por día, la iluminación y el tipo de refrigeración que tengas, y también te arroja este resultado, que acá se puede ver que la iluminación es lo que más...
Sí, la iluminación es lo que más emite. Por último, y para terminar, por ahí es la parte más interesante, que es este gráfico que te arroja los puntos críticos, o sea, cuál es el origen de tus emisiones dentro del establecimiento. Acá se puede ver que es de las labores y que tiene que ver con la siembra y la fertilización y con la labor de cosecha. ¿Y cómo puedo volver a la otra? Mientras aprovecho... hola. Bueno, lo digo sin micrófono. Lo que estamos trabajando acá tiene obviamente un montón de cosas que son para corregir y un montón de cosas que ni siquiera para corregir, sino para agregar, porque hoy no están contempladas dentro de la herramienta. Esto no quiere decir que no se quieran agregar, simplemente que tenemos recursos limitados y vamos trabajando a medida que podemos y agregando las cosas a medida que podemos. Lo que los invitamos es a todos aquellos que tengan conocimiento sobre este tema, que puedan aportar desde el lugar que les toque, y nosotros trabajamos con modelos, digamos, de código abierto, lo que llamamos código abierto, en el cual mostramos la forma de cálculo que usamos, la metodología y todos los procesos que implementamos para el cálculo, como para que cualquiera lo pueda estudiar y pueda hacer las observaciones que encuentren, y entre todos tratar de armar una herramienta que sea sustentable en el tiempo. Bueno, y por último, a modo de terminar, o sea, cuando te arroja el resultado, ¿qué pensamos o qué proponemos, por lo menos nosotros, que es lo que estamos trabajando para validar este año? Es cuáles son las estrategias para poder reducir estas emisiones, no quedarse en ese número, sino, bueno, qué es lo que se puede hacer. Planteamos 4 líneas. Una es la eficiencia en las labores en el campo, en donde planteamos, o sea, el hecho de diseñar y programar más minuciosamente quizás las tareas y las labores. Se han hablado de cómo, o sea, en qué momento se hace la cosecha o cómo es el movimiento del tractor dentro del terreno. Quizás es algo nuevo, pero es algo que surgió conversando con productores, que eso se podría llegar a generar una potencial reducción de uso de combustible. Dentro de lo que es reconversión tecnológica, el hecho de que se deberían desarrollar maquinarias con un menor consumo de combustible o con combustibles más eficientes, como es el biodiesel, pero dentro de la decisión que tiene el productor es, bueno, a la hora de elegir un contratista o a la hora de potencialmente que pueda comprar su maquinaria, buscar maquinaria de mayor eficiencia, o sea, de menor consumo, cambiar las lámparas intrapredialmente a lámparas LED. Por ahí es ínfimo, pero es un detalle y es algo que contribuye. O incorporar tecnologías de energías renovables, como son paneles o colectores solares dentro de los establecimientos. O el desarrollo de bioenergías, que es algo que también está trabajando en la dirección, o sea, la producción de bioenergías intrapredialmente, biodiesel, biogás, bioetanol. A colación trajimos lo que salió recientemente del informe que hizo la Cámara de Combustibles con gente del INTA respecto a que el biodiesel argentino emite un 70% menos de dióxido de carbono según los valores que exige el Parlamento Europeo. O sea, esto nos da un lugar, una oportunidad y un lugar muy importante a la Argentina a la hora de promover este tipo de bioenergías. Y por último, la valoración de servicios ecosistémicos, que es algo por ahí también muy incipiente, que es el hecho de empezar a ver los otros recursos que por ahí están dentro de nuestros campos que por ahí no son valorados, como por ejemplo los montes, los bordes de alambrados que se dejen con vegetación natural, los cultivos de servicio, cultivos de coberturas, producciones en transición a otro tipo de producción agroecológica, poder valorar el aporte que hacen esos tipos de coberturas verdes a la hora de capturar y como sumidero de carbono. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Pasamos a las preguntas rápido porque tenemos poco tiempo. Que tenga una pregunta, le acercamos el micrófono. Ahí no prende fuego. Una consulta. Hoy se habló, casi en todas las charlas, de emisiones. O sea, esto es una calculadora que suma emisiones solamente, es decir que no está contemplado lo que secuestramos, ¿no es cierto? O sea, no es balance. Muy buen punto ese. Anda, perdón. Si te parece, Sí, y una cosita más, porque por ahí, no tanto desde la agricultura, por ahí más enfocado hacia la ganadería, que bueno, que por lo que vimos es tal vez la más complicada en este sentido. Si con manejo diferente, evitando quemas y demás, no podemos secuestrar más de lo que emitimos, digamos,
complementando con árboles, en fin. Bueno, si te parece, te respondo la primera pregunta. Analizamos el cálculo del secuestro de carbono en una segunda instancia, luego de haber desarrollado la herramienta, y estuvimos trabajando en conjunto con la gente de APRESID, con José Luis Tedesco y Tomás Mata, y estuvimos investigando distintas fuentes, pero no encontramos una metodología que pudiéramos identificar como una metodología que abarcara todo lo que estamos contemplando en la herramienta, por lo cual lo dejamos como una instancia posterior como para poder agregarlo a futuro. Por eso era un poco también lo que les comentaba, que si este tipo de observaciones tenemos las puertas abiertas como para tomarlo si alguien conoce alguna metodología que sea aplicable y poder incorporarlo. Ahora sí, es medio lento esto. Sí, complementando lo que dice él, como bien lo dijiste, el tema es muy crítico en el tema de la ganadería. Estamos trabajando en INTA con gente de la sociedad rural porque están genuinamente preocupados con el tema de las emisiones que produce la ganadería de carne por la fermentación entérica, y lo que dicen es que no se está teniendo en cuenta el valor ambiental del carbono que se secuestra en los suelos. Ahora, esos son los hechos. Ahora paso al tema opinable. Lo que pasa aquí es que la metodología del IPCC establece que uno puede considerar que hay o emisión de carbono o secuestro de carbono en una ventana de 20 años cuando hay un cambio de uso de la tierra, no solo desmonte, sino adoptar mejor tecnología. Fuera de esa ventana de 20 años, realmente cuesta bastante, o sea, no está admitido por la literatura que uno pueda considerarlo eso. Pero efectivamente, tiene razón lo que estás diciendo, de que evidentemente a las emisiones típicamente de las vacas, si uno le descuenta, por ejemplo, en una ganadería típica de cría, que yo estoy haciendo, implementando más tecnología, pasturas fertilizadas, incorporación de leguminosas, mejor sanidad, eso es un cambio de tecnología que debe ser considerado por un aporte de carbono al suelo y que puede ser tranquilamente disminuido de lo que está emitiendo. Se puede hacer, pero tiene su complejidad, no es un cálculo de almacenero tan fácil como el que hacemos acá, pero evidentemente es un camino a seguir esto, ¿no? En el medio estoy trabajando con Tucho Bigliso, peleando con un trabajo como para ver si la Cofradía Internacional, es un paper a publicar en esto, puede considerar otro tipo de metodología para el tema del carbono de los suelos. Sí, Miguel, la pregunta va para tu experiencia a nivel internacional. Nosotros tenemos a nivel agrícola, todos estos sistemas vienen de los sistemas industriales, se originaron los sistemas industriales donde vos apagás la fábrica y no emitís nada. Y la famosa línea de base que tenemos en el sistema agrícola no está contemplado. ¿Qué tendencia hay en eso? Porque yo cuando no hago maíz o soja y dejo el campo sin cultivar, las malezas que se reproducen también tienen residuos y también tienen emisiones que no se tienen en cuenta. O sea, carbono. Exacto. O sea, ¿cómo se está tratando este tema? A ver, donde llega, ahora sí, hasta donde llega mi conocimiento, la única línea de base establecida a nivel internacional es la ventana de 20 años. A ver, ¿por qué es esto? Porque se conoce que cuando uno hace un cambio de uso de tecnología o cambio de uso de la tierra, en general el dióxido de el carbono de los suelos o aumenta siguiendo una curva o disminuye siguiendo otra curva asintótica. Como esa curva no se puede reflejar, se considera que para estar seguros, en una ventana de 20 años se piensa que el carbono puede estar cambiando. Luego de 20 años de un manejo estable se considera que el carbono del suelo llega a un equilibrio. Eso es la línea de base que se está considerando. A todas luces sabemos que eso no es así en todos los lugares, porque sabemos que si yo voy a un suelo de La Pampa, de San Luis, que es arenoso, esa ventana de cambio son no más de 10 años. En cambio, si voy a Entre Ríos con los vertisoles, probablemente necesite esperar 30 o 40 años. Pero bueno, es una convención de la literatura internacional que, insisto, pero la metodología del IPCC permite que los países, hay distintas aproximaciones, la Tier 1, 2 and 3, y la aproximación 3, que es la más, o la 2 mejor dicho, es la que me permite que un país
si logra meter publicaciones que demuestren que en su situación el cambio del suelo está haciendo eso, uno puede cambiar la metodología y eso es aceptado a nivel país. Lo que pasa, vuelvo al inicio de mi charla, esto fue pensado para países. La gran ventaja es que para productos todavía no hay nada hecho. Si habría tiempo hasta se podría hablar del lío que hay con la soja, en las emisiones de la soja, ¿no? Pero no vamos a ir de tema en ese caso. Me dijeron que es la última, así que tengo que ser concreto. ¿Qué se está haciendo en cuanto a homogeneizar metodología de medición para alimentar con valores reales que sean estandarizados en los distintos sistemas productivos? Buenos Aires constituye un ejemplo fantástico porque tiene una diversidad de actividades que pueden ser cuantificadas. ¿Qué se está pensando desde el Ministerio para que a través de las chacras experimentales o demás homogeneicen una metodología que haga confiables los valores para instalarlos en cualquier calculadora? Bueno, hoy en realidad no se está trabajando en una metodología institucionalizada desde el punto de vista de que un trabajo hecho desde el INTA o de alguna organización certificada como para que pueda dar el sustento científico que debería haber como para que sea un cálculo exacto. Sin embargo, en lo que estuvimos trabajando es un relevamiento de información con metodologías que era un poco lo que explicaba Rosario, en distintas partes del mundo, y a criterio de nuestra dirección empezamos a implementar el primer paso. Nosotros acá lo que estamos tratando de sentar es el primer paso como para que empecemos a trabajar sobre este tema. Eso no quiere decir, como vengo insistiendo ya, es que lo que nosotros proponemos es una palabra santa, sino que invitamos a todas las instituciones a que trabajen en esto y que trabajemos en conjunto para desarrollar una herramienta robusta y que pueda estar certificada en cualquier ámbito. Y sin embargo también me gustaría hacer hincapié que en algo que mencioné al principio de la charla, que quizás lo más importante para nosotros no es el número exacto que está dando la huella, sino las oportunidades de mejora que se generan a partir de ese cálculo. O sea, nosotros, como pudieron ver en los diagramas, lo que nos permite es, a partir de un resumen muy simple, encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos en donde nosotros identificamos que están las labores o las actividades con la mayor cantidad de emisiones. Y a partir de eso empezar a pensar metodologías como para reducirla. Hoy particularmente en la dirección de sustentabilidad estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con bioenergías, por eso también un poco mi expertise y estar ocupando el puesto que estoy ocupando hoy. Y también obviamente aprovechando toda la oportunidad coyuntural que hay hoy, ¿no? Pero básicamente el foco está puesto desde la gestión en buscar formas para reducir el impacto ambiental y no, digamos, en el cálculo científico. Eso no nos corresponde como ministerio. Nosotros tenemos que gestionar y no hacer herramientas de cálculo científico, que de vuelta invito a todas las instituciones a que nos den una mano con eso. Bien, bueno, muchas gracias, un aplauso. Quedan muchas preguntas, así que al final, si quieren...